Señores, una pugna no es más que una confrontación, una contradicción que se dan entre los individuos. Las pugnas son episodios que se desarrollan entre personas y grupos. Es una categoría, es una condición exclusiva de aquel que razona. Entre los animales no hay pugnas. Fíjense incluso que quien comienza delante de las hormigas es una de ellas. Y ahí siguen todas. En las hormigas hay una que carga y la otra se estimula a cargar también. En los seres humanos puede ser que alguien cargue y otra decida no cargar. Y sin embargo se va a beneficiar de lo mismo que aquella está cargando. Y llega el momento entonces que la que carga le dice, óyeme, pero ven acá, pero tú vas a comer del pan también. Pero ¿por qué tú no me ayudas? No, porque no quiero, pero hay que darle del pan. Fíjense qué cosa, ¿eh? Eso en caso de que las hormigas razonaran. Los seres humanos, cuando tienen un razonamiento, tienen ideas, criterios, opiniones, formas propias de ser, producto de su formación, hacen que se desarrollen las contradicciones entre aquellos que toman acciones que usted cree que lesiona la suya, que les afecta. Y de ahí vienen las pugnas. Esta categoría, esta situación que es propia de la denominación de los enfrentamientos entre los seres humanos, hace que un individuo cualquiera entienda de que alguien lesiona sus propios intereses y las pugnas son características de las competencias, de las divergencias, de las contradicciones. Todos estos aspectos tienen que ver con las pugnas. Ahora, ¿qué sucede? Que las pugnas son propias de los individuos, son normales. Son normales las pugnas entre los individuos. Claro, porque, y más aún, donde hay un conglomerado de personas que se unifican bajo una organización, no importa la índole que sea. ¿Por qué se agrupan? Bueno, porque creen en esa idea, ese proyecto, esos objetivos, ese principio, y como tal lo hacen. Por eso se agrupan. Ustedes recuerdan antes, cuando existían las ideologías, en la conformación de los partidos políticos, que había que estar alineado sobre un concepto político filosófico de la época que le permitiera entender a las personas que la implementación de ese objetivo, de esas ideas teórico-política dirigida hacia un modelo de tipo económico era el más viable para la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Y entonces ahí venía, se conformaba el grupo político y lograba entonces, mediante la propaganda, divulgar cuáles eran sus objetivos, cómo se planteaba, qué se perseguía y sobre todo lo viable y lo beneficioso que podría ser para la colectividad instalar a ese grupo político en el poder para poder implementarlo. Eso era antes, cuando existían las ideologías. Y ahí usted ve que está el capitalismo, que está el socialismo, además de todo el comunismo. Una serie de corrientes políticas que entonces eran las que sustentaban la existencia de los grupos políticos. El tiempo ha ido cambiando y ahora es solamente lo material, lo económico, lo determinante desde el punto de vista político. Ya no es propiamente la satisfacción de las necesidades, sino es cómo hacer dinero desde la obtención del poder y mantenerse en el poder por las facilidades que se les da al capital.
al que tiene el dinero para producir y lo que éste pueda rentarme en un momento dado. Y hago ese señalamiento porque la gente entiende que la gente, ahí no es verdad, que aquí hay gente que va necesariamente al Estado a implementar políticas de desarrollo y de progreso para una colectividad. Puede ser que vaya a eso también, pero también va con el interés de hacer negocios y de hacer dinero. Por eso ustedes ven los altos niveles de corrupción que existen en nuestros países. Las pugnas llevan a todo esto. Y reitero, son propias del ser humano. Porque solamente la diferencia de pensamiento, de visión y de objetivo en torno a esta tasa que tengo es diferente a la que usted pueda tener con relación a la mía. Y eso puede llevar a un enfrentamiento, a una contradicción. Siendo esto así, la característica normal de las pugnas y los enfrentamientos como elemento característico y común entre los individuos por sus diferentes formas de pensar y por los intereses que en un momento determinado representan, hay que decir que para este tipo de conflicto, porque se considera como tal, las pugnas son conflictos en torno a algo. Existen para la solución de conflictos la alternativa de la negociación. La negociación, una categoría que juega el rol fundamental de terminar con el conflicto. En donde solamente el hecho de ser una negociación te dice a ti que tú tienes que ir a ceder algo. De lo que tú estás envalentonado, de que tú no, que yo no transijo con eso, no, que esto tiene que ser así. No. Si usted va a una negociación, tiene que ir dispuesto a ceder ambas partes. O no importa las partes que sean, pero tienen que ir a ceder. Porque si usted tiene la intención de que la pugna y el conflicto termine, debe ampararse en la negociación y tiene la condición fundamental de ir a ceder para concluir con el conflicto. Por eso la negociación es un medio de alternativa de solución de conflicto, al igual que el arbitraje, que ya tiene que ver incluso hasta con empresas y hasta estados. Por eso ustedes ven que ante los 700 millones de dólares que decía Odebrecht que el Estado Dominicano tenía que entregarle, ¿hacia dónde se fue? Hacia el exterior. Y sometió a la nación al arbitraje internacional. Se fue allá a reclamar, buscando intervención, buscando mediación. Pero en el caso particular que los ocupa, que son las pugnas y que la negociación forma parte de la alternativa que se tiene para terminar con las pugnas, sabiendo usted que tiene que ser como en los hogares. En los hogares, cuando se dan situaciones, ¿qué tiene que usted? Sentarse con su esposa o con su esposo y decir, mira, fulano o fulana, vamos a terminar con esto. Cuando usted, que es la hembra, la esposa, está envalentonada y usted quiere que termine eso, usted tiene que ceder. Ajá, porque ¿sobre qué base? No estamos diciendo que es que vamos a deponer situaciones que son las que tienen encendida las llamas de la pugna, de la contradicción, del enfrentamiento. Si usted quiere resolver, tiene que ceder. Si usted con su hermano, con su hermana, con cualquier persona, hay pugna, hay conflicto, hay enfrentamiento, hay contradicción, usted quiere que eso termine, tiene que someterse a una negociación e ir claramente convencido o convencida de que tiene que ceder. Sí. Y usted que va, tiene que dar. Tiene que flexibilizar.
ninguna pugna, ningún conflicto se resuelve, usted creyendo que hay que darle todo lo que usted diga y usted no dar nada, porque entonces ahí usted no tiene interés de que se resuelva ese conflicto, de que se resuelva esa pugna. En los grupos políticos eso es lo mismo. Y más aún cuando usted está en una agrupación que usted desarrolla grupos y liderazgos. Asimismo es en su casa, cuando usted tiene 5 hijos, 4 hijos, entonces está usted y 2 más, y la esposa suya está ella y 2 más. ¿Qué hay ahí? 2 bandos. Y viven en la misma casa. Se benefician de los mismos ingresos, de todas las actividades que se dan internamente. Pero cada cual está por su lado. Un grupo por un lado y un grupo por el otro. ¿Qué están haciendo? Atentando contra la unidad familiar y los intereses de la misma. Eso pasa en los grupos políticos, que es normal, donde cada cual, a pesar de que forman parte de una misma estructura, pero tienen diferentes formas de pensar. Y más aún cuando se desarrollan ciertos liderazgos, cierta preeminencia de figuras a lo interno de las organizaciones. No solamente en el caso particular de los partidos políticos, sino hasta del grupo religioso. Que por eso ustedes ven que hay jerarquía dentro de la iglesia. Hay uno, pero después están los obispos, que es el de la diócesis tal, el jefe de tal, el que es encargado de por allí, de por aquí. En los grupos políticos también, el jefe provincial, el jefe regional, todo eso. Entonces gente que tiene cierto crecimiento desde el punto de vista del arraigo con su organización y con su gente. Y entonces eso hace que surja cierto liderazgo. Y si eso se sigue desarrollando y se llega a dirigir el Estado, ya sabe usted. Por eso recuerdo perfectamente que mucha gente, muchos analistas decían en el 2012 que como Leonel viabilizó de que Danilo ganara las elecciones, porque era verdad, porque Danilo no tenía puntaje para ganarle a Hipólito, cuando lo viabiliza que gana las elecciones, bueno, 2 gallos hay a lo interno del PLD. Ya no es solamente Leonel, que había dirigido 12 años, sino ahora comienza uno nuevo que se llama Danilo Medina, que tiene que crear todas las estructuras en todos los estamentos de la sociedad en donde incide el Ejecutivo de una nación totalmente presidencialista. Esta situación que hay a lo interno del PLD, a mí me gusta, estoy de acuerdo. Y ojalá la lleve esa agrupación a desaparecer. Eso es mi deseo. Eso es normal. La gente creyó que eso era solamente a lo interno del PRD, donde Peña Gómez dio oportunidad a gente para que se desarrolle. En donde a él mismo también le dieron la oportunidad de desarrollarse. Porque cuando llegó la Comisión de la Democracia el 5 de julio del 61, Peña Gómez buscó a Ángel Miolán y le dijo: yo soy maestro de escuela, soy locutor y todo esto, y le gustaba la política, el muchacho, qué sé yo. Y le dieron oportunidad de desarrollarse, y episodios de la historia dominicana en donde él tuvo papel de preponderante determinaron que era, sin lugar a dudas, un nuevo líder en la República Dominicana en la política. Él permitió que otros se desarrollaran y desarrollaron tendencias, grupos a lo interno del PRD. Claro. ¿Llegó qué? El choque de los intereses de las diferentes corrientes a lo interno del PRD. Eso es normal. La sociología así lo plantea. La sociología así lo describe. Las ciencias políticas también así lo describen. Eso es normal. Está establecido por acuerdos, ¿verdad? Por negociación, porque ustedes recuerdan la situación que tenía el PLD en el 2014 y 2015. ¿Qué hicieron? Se juntaron, uno se dio y otro también se dio, y ahí vino una que, ¿a través de qué? De una negociación. Un medio de solución de alternativa de conflicto. ¿Qué se hizo? Se escribió, porque tiene que escribirse,
Porque de la negociación surge un acuerdo, surge un contrato en donde hay cláusulas que cada cual tiene que cumplir. Tú tenías esto y lo cediste. Y yo tenía esto y lo cedí. Resolvimos la situación. Terminó el conflicto. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, pero se escribió producto del control político que tenía el PLD en su momento en el Congreso y decidieron escribir en la Constitución porque tenían ese aval constitucional la fuerza que ellos representaban en el Congreso. Ahora hay uno que dice que no y están fuñendo para eso, para modificar lo que generó aquella negociación que cayó en un acuerdo. Entonces, consciente de esta situación, eso es normal. Lo que no puede nadie es atentar contra los propios intereses de la sociedad. Porque un grupo, una parte minúscula de la sociedad, no puede meter en problemas al resto, que no tiene nada que ver, ni sus intereses que están en juego y que están en tela de juicio, que han producido contradicción, pueden generar una situación hacia toda la colectividad. ¿Cuánta gente no ha escrito y ha hablado sobre la solución de conflictos y sobre las pugnas y las contradicciones y los enfrentamientos ideológicos? Muchos en todo el mundo a lo largo de los años. Pero es que son normales en el individuo porque cada cual tiene una forma diferente de pensar en todos los ámbitos donde se mueve el cerebro humano, el cerebro que razona, que tiene una visión, un concepto, una percepción, una indicación, una orientación, un criterio, un pensamiento en torno a un determinado objeto, a una determinada situación. Consciente de todo esto, esta pugna que afecta hoy la vida democrática, en el pasado la atentó también el PRD, con todos los grupos internos que existían. Ahora hay dos hegemonías en el partido de turno. Y están enfrascados en esto porque uno quiere violar el acuerdo que generó una negociación. Pero hay que decir lo siguiente. Además del mal mensaje que se le envía a la sociedad en la era de la información, hay que entender que es el reflejo de la sociedad misma. Porque quienes dirigen son miembros de la sociedad y también están afectados por lo que a ella le aqueja. Y hoy hay que hablar de eso y uno siente como ciudadano que la sociedad está más paralizada que nunca. Así yo lo siento. Y como estoy de acuerdo de que todo tiene su final, ¿cuántos partidos políticos no han desaparecido aquí? Muchos a lo largo de toda la historia. Estaba el Partido Azul, estaba el Partido Rojo, estaban los bolos y los coludos, estaba... ¿Cuántos no han desaparecido? Pero desaparece es la sigla, la abreviatura del nombre del partido. No, desaparece la gente que formaron parte de esos grupos porque los partidos no son más que los elementos que la conforman. Así como es la iglesia, los feligreses, así los partidos políticos también son los que la conforman. Y yo quiero que ese pensamiento atrasado, con tan poca visión, tan poca preparación, lo ineficiente, lo deficiente que ha sido para la sociedad dominicana desde el punto de vista de la consecución de un buen estado de bienestar y de desarrollo económico, político y social que hasta el momento ha dirigido la sociedad dominicana. Yo quiero que desaparezca y que aparezca un nuevo tipo. Que aparezca un nuevo tipo porque no puedo bajo ninguna circunstancia ya a 54 años creer que el futuro de la República Dominicana está sobre la base del pasado. No, es un nuevo elemento, un nuevo hombre, una nueva sociedad que se impulse a través del Estado por la llegada y la conducción de gente con un nuevo pensamiento y con una nueva visión. Es lamentable
tener 40 años yo hablando por radio y por televisión diario como nace el sol y tener que estar hablando de la misma gente 40, pero eso es lo que son 40 años. Tener que tener en mi boca y en mi cerebro nombres que siguen gravitando en la vida nacional. Porque esta sociedad avanza muy poco, señores, muy poco avanza. Aún con todo el deterioro y con todas las diabluras y con todas las tachas que tiene mucha gente que ha dirigido diferentes estamentos de la sociedad, todavía gravitan hoy. Y eso indica que hay una sociedad indiferente. Espacios que son para todos son ocupados por la misma gente. Fíjense que en el PLD se inscribió todo el mundo que está ahora. Se inscribió todo el mundo, hasta los que tienen problemas judiciales, que sus derechos políticos están siendo, tienen una pausa, porque están subyúdice de la justicia. Que hasta que no se demuestren culpabilidad de sus hechos, hay un cese en sus derechos políticos, aunque no civiles, pero en sus derechos políticos. Hay que tratar de esperar, ver qué dice la justicia para ver si usted puede ser elegible. Usted está en un proceso de ver si sus derechos civiles y políticos pueden continuar. Por lo tanto, hay una pausa y van y se inscriben buscando una precandidatura. Y nadie dice nada. Porque eso es irrespetar a la sociedad. Irrespetarse a sí mismo. Pero hay gente que solamente se siente que vale si está en un puesto. Aunque sea hasta en un sindicato, en una organización. Siente que ahí es que se siente gente. Si no está ahí hay problemas. Y la misma gente en todos los sitios. Lo que indica el poco avance que tiene esta sociedad desde el punto de vista de su desarrollo como organismo, como conglomerado. Usted ve en los medios de comunicación la misma gente ya corrompida, atrasada en el pensamiento, cultura general baja, tienen poco intelecto, tienen poco nivel, ya están vendidos, están a la merced de quien le da la dádiva, olvidándose los elementos fundamentales de todo aquel que interviene en los medios públicos de difusión, que es la orientación, la educación y la información idónea y adecuada de la gente que saca de su tiempo para verlo a usted, para orientarse, para que usted le dé la orientación por el privilegio social que usted tiene de la formación y de la cultura general y de la buena y adecuada expresión. Entonces, me gustan las pugnas, porque también de ellas se crece. De ellas salen cosas buenas, pero va a depender de la visión y del pensamiento, de los elementos que están en pugna, que están en crisis, que están en enfrentamiento, que están en contradicción. Porque de las contradicciones y de las pugnas, lo que debe salir debe ser algo bueno, porque por eso es una negociación y por eso es un acuerdo. Ojalá que pueda desaparecer todo este pensamiento rancio y atrasado que tiene esta sociedad en el actual estado en que nos encontramos. Siempre he dicho que considero la sociedad dominicana como un grupo de gente en un pedazo de tierra. Y cada día me dan la razón porque aquí no funciona nada. Aquí no funciona nada. Y qué lamentable. Vamos a seguir con Primera Hora, el matutino.